En esta noche, en el momento que ustedes estén estudiando esta palabra, hoy vamos a estar teniendo dos temas: la Biblia, la palabra de Dios, y Dios ama al dador alegre. Damos paso a la primera lección, que es la Biblia, la palabra de Dios. Y sabemos que la Biblia es un nombre en griego que significa libro. Es una colección de escritos sagrados hebreos y cristianos y se divide en dos grandes porciones: en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento se compone de 39 libros. La Iglesia Católica acepta además 7 libros llamados apócrifos, y el Nuevo Testamento tiene 27. Los judíos solo reconocen como sagrados los 39 libros del Antiguo Testamento, mientras que los cristianos reconocemos, además de todos los libros del Nuevo, la Biblia es un libro único, escrito en tres continentes: Asia, África y Europa. Hay un lapso de por lo menos 1500 años entre el primero y el último de sus libros. Fue escrita por mandato de Dios a través de hombres santos que provenían de diferentes trasfondos sociales y épocas distintas. La Biblia fue escrita a lo largo de 60 generaciones por más de 40 autores, entre los que están los siguientes. Cuando vemos la tabla a la parte derecha: Moisés en el 1400 antes de Cristo, Josué en el 1300 antes de Cristo, que era un estratega militar, David 1000 antes de Cristo, un rey pastor, Amós 750 antes de Cristo, un pastor, Ezequiel 590 antes de Cristo, un primer ministro, Nehemías 440 antes de Cristo, un copero, Pablo 55 después de Cristo, un rabí maestro, Mateo 60 después de Cristo, un cobrador de impuestos, Pedro 60 después de Cristo, un pescador, y Lucas 62 después de Cristo, un médico. Eso nos da una idea de la riqueza que posee la Biblia. Cada uno de los libros fue escrito en circunstancias diferentes y por diferentes personas, muchas de las cuales no se conocieron entre sí. Sin embargo, la Biblia guarda una unidad perfecta entre cada uno de sus libros. La Biblia no se contradice, a pesar de que varios de sus libros tratan de temas similares. La Biblia trata de prácticamente todos los temas de la vida humana y ha sido una fuente de sabiduría e inspiración para muchas generaciones. Se cuenta que el presidente Abraham Lincoln aprendió a leer con una Biblia. La Biblia ha sido puesta a prueba más que ningún libro en la historia. Ha sido odiada más que ningún otro libro y amada más que ningún otro libro. La Biblia es el libro más vendido, el más traducido y el más leído. La Biblia ha soportado más de 2000 años de escrutinio y estudio. Si se destruyeran todas las Biblias del mundo, aún todavía se podría reconstruir completamente usando los comentarios y estudios que cada verso se han hecho. Siguiendo sus indicaciones, los arqueólogos han encontrado ciudades enterradas en las arenas del desierto e imperios que no se sabría que habían existido si ella no los mencionara. El imperio hitita, por ejemplo. El canon bíblico. La palabra canon significa regla o norma. Sin embargo, aplicada a la escritura, significa una lista oficial aceptada de libros. La iglesia no creó el canon o los libros incluidos en lo que llamamos escritura. La iglesia reconoció los libros que fueron inspirados por Dios desde su comienzo. Los judíos habían reconocido los libros sagrados del Antiguo Testamento y los habían dividido en 3 grandes secciones: la ley, que es la Torá, los profetas y los salmos, que son los escritos. La Biblia, la palabra de Dios. En Lucas 24:44, Jesús reconoció las 3 secciones en que estaba dividida la Biblia hebrea. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El canon del Nuevo Testamento se basó en la autoridad apostólica. Al principio de la iglesia hubo muchos escritos que algunos consideraban inspirados, pero ante la presencia de mezcla de doctrina, la iglesia aceptó solo aquellos libros que fueron escritos por los apóstoles o sus discípulos directos, en el caso de Marcos y de Lucas.
Así quedó la Biblia formada y así nos ha llegado. Traducciones de la Biblia. La primera traducción reconocida de la Biblia se realizó acerca del año 250 a.C. por pedido del rey Ptolomeo Filadelfo de Alejandría, que era amante de las letras. Allí existía una comunidad numerosa de judíos y el rey pidió a las autoridades judías que tradujeran las escrituras hebreas al griego, que era el idioma universal de aquella época. El sumo sacerdote Eleazar escogió 70 ancianos a quienes se encargó a traducir el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, y los envió a Alejandría para realizar esta labor. Esta traducción se conoce como la versión de los 70 o la Septuaginta, en referencia al número de hombres que trabajó en ella. Esta era la versión de las escrituras que usaban los cristianos en la propagación del evangelio cuando se predicaba en los tiempos de los apóstoles. El propósito de las escrituras. Según de Timoteo 3, 16, 17 y Romanos 15, 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Y la próxima cita es: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. H.L. Hanstin dijo: los incrédulos han estado refutando y atacando este libro y sin embargo en la actualidad permanece tan sólido como una roca. En una ocasión un rey francés propuso que se persiguiera a los cristianos en sus dominios. Un anciano estadista y soldado le dijo: Señor, la iglesia de Dios es un yunque contra el cual se ha gastado muchos martillos. Así es que los martillos de los incrédulos ha estado golpeando contra este libro por las edades, pero los martillos se gastan y el yunque todavía dura. Si este libro no hubiese sido el libro de Dios, hace tiempo que los hombres lo hubieran destruido. Los emperadores y papas, reyes y sacerdotes, príncipes y gobernantes, todos ellos han probado su mano contra él. Ellos mueren y el libro todavía vive. La Biblia es la palabra de Dios. Jesús habló de ella como las escrituras y se sometió a la palabra continuamente, insistía: escrito está. Las escrituras dan testimonio de Jesús. Un acercamiento sincero y humilde a la Biblia es la mejor manera de ver a Jesús revelado. Por eso es importante que el cristiano lea y estudie continuamente toda la escritura. ¿Cómo estudiar la Biblia? Las reglas básicas de interpretar las escrituras son: 1. La Biblia es su propio intérprete. 2. Un verso oscuro se entenderá mejor al leer los versos anteriores y los que le siguen. Y cuando hablamos de un verso oscuro, es el cual no se puede interpretar solo, sino que necesitamos la ayuda de otros versos bíblicos. Si persiste la duda, entiéndase el verso a la luz del libro en donde se encuentra. 4. Busque en otros libros los pasajes donde se trata el mismo tema, pasajes paralelos. Básicamente se puede seguir los siguientes consejos. 1. Tomar un tiempo diariamente, preferiblemente a la misma hora, de manera que se establezca un hábito. Las horas de la mañana son las mejores para leer, ya que nuestras mentes están frescas y abiertas. Cuando es difícil hacerlo así, se debe escoger otro tiempo. 2. Escoger un lugar apropiado, lejos de cualquier interrupción. 3. Orar a Dios pidiendo que le dé entendimiento a lo que lee. 4. Meditar sobre lo que se ha leído. Esto es importante para que la palabra de Dios habite en nuestras mentes y podamos rechazar todo pensamiento malo. 5. Escribir aquellas cosas que han aprendido. Después de un tiempo puede ver todo lo que Dios le ha estado hablando. Es aconsejable también comenzar la lectura bíblica por los evangelios, conociendo la vida de Cristo, luego las cartas apostólicas y después leer el Antiguo Testamento. Si dispone de algún dinero, puede comprar un diccionario bíblico y una concordancia.
lo que le será muy útil para cuando estudie temas más amplios y complejos. A medida que se conocen las escrituras, se puede estudiar de diferentes maneras. He aquí algunas. Por tema, se estudia el tópico deseado, ejemplo de un tema, redención, y se ve a lo largo de cada uno de los libros. O por libro, se escoge un libro a estudiar y se profundiza en el tema, los versos clave, etc. Así que te invito a que te lances a abrir tu Biblia, a leerla, empezando por el Nuevo Testamento, los Hechos de los Apóstoles, la carta de Pablo, las cartas de Pedro, Juan, Judas, Santiago y el Apocalipsis. Y luego vayas a estudiar el Antiguo Testamento. Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. A menudo se ha señalado que en el libro de Génesis, libro de los orígenes, se encuentra el principio de todas las verdades bíblicas. En el capítulo 28 encontramos a Jacob camino a Padán Aram y tiene un encuentro con Dios en Betel. Allí Dios le dice que ha de cumplir toda la palabra prometida a Abraham, abuelo de Jacob. Este, luego de despertar, hace un voto a Dios diciéndole: si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestidos para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Génesis 28, 20 al 22. Y de todo lo que me des, te daré el diezmo. Jacob tuvo un corazón agradecido que pudo comprender que lo menos que podía hacer era regresar a Dios los bienes que Dios le había dado. Estamos ante un principio de la voluntad de Dios. El hombre tiene la oportunidad de regresar a Dios a través del dar para las necesidades del pueblo de Dios, a través de sus diezmos y sus ofrendas. ¿Qué es el diezmo? Literalmente significa el décimo o la décima parte. Significa que damos a Dios la décima parte de lo que ganamos o que recibimos. Misioneros a menudo cuentan cómo en lugares donde prácticamente no existe dinero, los cristianos diezman de sus animales, huevos, plantas, cereales, etc. Lo importante es presentarse delante del Señor con algo en las manos, agradeciéndole su amor y cuidado por nosotros. Hemos visto que la práctica de dar el diezmo es anterior a la promulgación de la ley de Moisés. Abraham es el primer hombre que vemos entregando su diezmo. Conviene escudriñar ese y otros pasajes. Perdón. Génesis 14, 17 al 21. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó un pan y vino y le dijo, diciendo: bendito sea Abraham, Dios del Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó sus enemigos en sus manos y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Hebreos 7:4 al versículo 7. Considerad cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Pero aquel cuya genealogía es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. ¿Por qué dio Abraham su diezmo a Melquisedec? Porque Melquisedec le dio alimento. Melquisedec buscó ser una bendición para Abraham, que se hallaba cansado al regreso de la guerra. Le dio pan y vino para fortalecerle. Qué contraste con el rey de Sodoma, quien al ver a Abraham exclamó: dame las personas, demandando así un beneficio de la victoria de Abraham. ¿Por qué Melquisedec le bendijo? Esto suponía que Melquisedec era mayor que Abraham. ¿Quién, si no solo Dios mismo, era mayor que Abraham?
quien tenía todas las promesas. Abraham agradeció lo que había recibido y lo mostró dando su diezmo a Melquisedec. Es evidente, Jacob aprendió sobre el diezmo a través de su padre Isaac y de su abuelo Abraham. De ahí en adelante, vemos al pueblo de Dios guardando ese principio. Debemos entregar nuestros diezmos a la persona que Dios ha puesto para que vele por nosotros y nos ministre la palabra de Dios. Es donde somos alimentados espiritualmente y donde debemos de llevar nuestros diezmos. Muchos gastan su dinero en lo que no aprovechan, siguiendo la corriente de este mundo, y por eso el dinero se les hace sal y agua. Otros dan a Dios de lo que les sobra y han olvidado que Dios demanda el primer lugar en nuestras vidas y no en el último. En el Nuevo Testamento se nos enseña a ofrendar para la obra misionera y los pobres sin titubeo, conforme hayamos prosperado. Debemos dar con alegría para que nuestra ofrenda sea agradable al Señor. Dios dice que si damos nuestros diezmos, Él reprenderá al devorador. Cuando un cristiano no es fiel a Dios en sus diezmos y ofrendas, verá como sus finanzas no le alcanzan para sus gastos. El devorador come todo lo que puede de nuestras finanzas. El devorador son situaciones que se nos presentan, que sacan de nosotros el dinero que hemos dado al Señor, que nos hemos dado al Señor. Por otra parte, si somos fieles, descubrimos que Dios bendice nuestras finanzas y abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. Si solo pudiéramos confiar en Dios, si el reino de Dios es nuestro interés, al dar los diezmos no será una carga, será una bendición. Somos la parte del esfuerzo de todo un cuerpo para que la iglesia se desarrolle a su plena capacidad espiritual y material. Volvamos a Dios con todo nuestro corazón, poniendo a su disposición todo lo que tenemos y comprenderemos la parábola de Jesús sobre la perla de gran precio. Somos como el mercader que busca buenas perlas. Deseamos lo mejor que la vida puede darnos, pero como ocurre siempre, las mejores cosas nos cuestan lo mejor. Para poder echar mano de las grandes cosas que Dios tiene para nosotros, tenemos que aprender a soltar aquellos pequeños tesoros de barro a que tanto nos aferramos. Lo que debemos a Dios nunca podrá superar el valor de lo que Él nos ha dado. Por eso Dios ama al dador alegre, porque da sabiendo que ha recibido mucho más. Da con agradecimiento. Da para honrar a Dios con la misma actitud que Dios ha tenido para con Él. No da con dolor ni enojo, porque esto quita todo el olor grato de nuestras ofrendas. Dios se alegra cuando sus hijos se acercan a Él con agradecimiento y alegría. Seamos fieles a Dios y veremos una iglesia gloriosa donde Dios se manifieste siempre. Proverbios 3, 9 al 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Segunda de Corintios 9, 6, 7. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Espero en el Señor Jesús que haya sido de bendición estas 2 lecciones y que sigas avanzando en tu estudio bíblico para bajar a las aguas.